En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Profesor Eduardo Mackenzie desde París, muy buenos días. Buenos días, ministro Fernando Londoño, me encanta oírlo. Un saludo para usted, para Almar. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor. Aquí asombrados con cosas que pasan, pero no sabemos si es por la cercanía y de lejos las cosas se ven distintas. El M-19 está celebrando la hazaña de haberse robado la espada de Bolívar, que nadie sabe si devolvieron la que era o devolvieron la que no era, pero hablan de recuperación de la espada de Bolívar. Y con Carlos Leder a la cabeza, están sosteniendo la tesis de que el narcotráfico no tuvo nada que ver en el asalto al Palacio de Justicia que le costó la vida a tantos magistrados del Consejo de Estado y sobre todo de la Corte Suprema de Justicia, cuando querían dar un golpe de Estado al presidente Betancur. Las cosas vistas desde París, con otra perspectiva, profesor. Adelante. Sí, ministro, yo estoy viendo cómo estamos asistiendo todos en Colombia a una especie de conmemoración alucinante de ciertos hechos del pasado criminal del M-19, que es la formación política que está en este momento en el poder realmente en Colombia. Hay una ola de conmemoraciones verdaderamente alucinantes porque están pretendiendo transvertir la realidad, convertir un crimen, un delito, como ese fue del robo de la espada de Bolívar, de la Quinta de Bolívar, transformarlo en una especie de virtud, en una especie de recuperación, como dicen unos, o como de resignificación, como dicen otros en este momento, cosa que me parece muy curiosa porque veo en esta operación, que es una operación a 3 o 4 bandas, una especie de precipitación, una especie de urgencia que esta gente tiene por transformar, por trastrocar, por enmendar la memoria de Colombia, y lo están haciendo de una manera histérica, una manera alucinante, apoyándose en exposiciones que son completamente grotescas, como esa exposición que están inaugurando, que inauguraron recientemente en el Museo Nacional, con banderas del M-19, en donde ese hecho del robo de la espada de Bolívar es mostrado como una gran hazaña. Entonces hay una especie de urgencia, de histeria. Ellos dan la impresión de que se saben que están en su cuarto de hora, y que como saben que Colombia jamás va a aceptar esa versión de los hechos, jamás va a aceptar que hay que saludar el robo de la espada de Simón Bolívar, como Colombia jamás va a aceptar eso, entonces están tratando por todos los medios, de una manera violenta, incluso porque esa exposición en el Museo Nacional es un acto de una violencia intelectual y moral muy grande. Están tratando de sacar eso para ver qué sectores de la juventud desinformada o poco interesada en el tema adoptan esas posturas. Esa es la primera consideración que yo hago. La otra es que me parece que ese libro, ese texto de Eder, del narcotraficante, yo no sé, Carlos Leder. Como de Leder, perdón, envuelve una especie de como de regalo cultural, intelectual al gobierno de Petro. Sabrá Dios qué es lo que hay detrás de esa revisión histórica que Leder hace junto con los amigos pues de él, en ese sentido. Yo creo que la cosa de la participación del M-19 en operaciones de narcotráfico está muy bien establecido, y la historia de la prensa colombiana registró muy bien cómo las relaciones, por ejemplo, de Bateman, el que creó el M-19,
las relaciones de él con el narcotráfico centroamericano y panameño sobre todo, son bien antiguas, son muy anteriores a esta cuestión del Palacio de Justicia. Entonces, hay una especie de regalo allí de Leder raro que habría que investigar qué es lo que hay detrás de esa cuestión. Bueno, queda por preguntar si la espada que exhibió Gustavo Petro el 7 de agosto, el día de su posesión, y la espada que es la que entregaron los cubanos en la Embajada de Cuba en Venezuela, si esa sí es la espada, ¿no? Porque nadie lo ha verificado, nadie lo ha dicho. Pero bueno, son cosas que están sucediendo. Yo tengo muchas dudas al respecto. Yo no tengo la prueba de que sea una réplica falsa, pues, pero tengo muchas dudas porque si uno ve la historia de la trayectoria que le hacen sufrir a esa espada de Bolívar, la roban de Bogotá, se la trasladan a los cubanos a través de la Embajada de Cuba en Bogotá en esa época, se la entregan, los cubanos la trasladan a Cuba, en Cuba permanece unos años en poder de Barbarroja, un tipo que dirigía las guerrillas latinoamericanas desde La Habana, también en poder personal de Fidel Castro, de Cuba. Entonces, después, en una época en que comenzaron las discusiones y los contactos entre el gobierno colombiano y el M-19, la llevaron, el M-19 quiso que la llevaran a Panamá, los cubanos la trasladaron a Panamá, y después la tuvieron que sacar porque Estados Unidos había iniciado una operación para deshacer el gobierno de Panamá en ese momento, que estaba completamente involucrado en el tráfico de drogas y en el cartel de Medellín. Entonces, con miedo de que les encontraran la espada, la devolvieron los cubanos a Cuba y allá la guardaron hasta 1991, cuando el M-19 otra vez les pidió que la llevara a Bogotá. Y la llevaron a través de la Embajada de Cuba en Venezuela, y en Venezuela una delegación del M-19 la recibió. En todo caso, hay un tránsito terrible, pues, de Colombia a Cuba, de Cuba a Panamá, de Panamá a Cuba, de Cuba a Venezuela, donde esa espada de Bolívar que adquieren finalmente tiene unas dimensiones muy diferentes de la espada que fue fotografiada por el mismo M-19 el día que robaron la espada en la Quinta de Bolívar. Por ejemplo, la foto fue publicada en la revista Alternativa, una foto en blanco y negro donde se ve que es una espada pequeña con una guardiola, como dicen los españoles, los militares españoles, una guardiola diferente un poco a la que aparece en la foto de la ceremonia el 7 de agosto pasado, de la pasación de poder entre Iván Duque y Petro. Entonces, hay unas diferencias de físicas en esas dos espadas. Una espada es una espada que parece ser de 50 o 60 centímetros la hoja, mientras que la que tienen en Bogotá en este momento es una espada de una dimensión mayor. Eso es visible si uno observa la espada que está en la urna que llevaron a la Plaza de Bolívar el 7 de agosto. Es una espada mucho más larga, una espada un poco más moderna que la que existía en la Quinta de Simón Bolívar en Bogotá. Eso por un lado, porque una espada, es decir, ese aspecto de las dimensiones diferentes es real. Hay un testimonio, por ejemplo, que es muy importante y que ha sido muy olvidado y soslayado por la prensa colombiana. Es el testimonio de una señora que se llama Esmeralda Vargas, que fue la compañera de Bateman. Ella tuvo durante algún tiempo la espada y su compañero Bateman en Bogotá, hasta el momento en que vieron que después, sobre todo después del asesinato de José Raquel Mercado, del sindicalista, dirigente de la CTC, ellos se vieron obligados a
a trasladar la espada a otra parte. Entonces, ella, Esmeralda Vargas, ella testimonia, y ese testimonio está consignado en un artículo de la revista Cambio, me parece una revista de julio de 2022, un artículo muy completo. Ella dice que la espada que ella recibió era una espadita de 50 centímetros o de 60 centímetros. Estoy citando textualmente la frase de Esmeralda Vargas. Esta declaración coincide con la foto que fue publicada días después del robo de la espada, fue publicada por la revista Alternativa, en donde se ve que es una espada pequeña. Esta no es la misma espada que ahora está en Bogotá. Entonces, hay ese problema. Y yo invito a los investigadores, a los estudiadores que traten ese tema, porque es de una gran importancia. Por otra parte, supongamos que no hay ninguna diferencia de tamaño en la espada, pero una espada o un sable son armas que se pueden copiar, se pueden hacer reproducir, y las reproducciones que se hacen de esas armas son casi perfectas. Por ejemplo, el gobierno venezolano ha sido experto en hacer reproducciones de la espada de Bolívar, no de la espada, el tipo de espada que estaba en Bogotá, sino una espada posterior que el gobierno de Lima, en épocas de la vida del Libertador, le regaló a él para agradecerle lo que había hecho por la independencia de ese país. Esa espada, que de otras características, es la que estuvo en Caracas, y durante el gobierno de Hugo Chávez, él mandó a hacer varias réplicas de esa espada para entregárselas a sus amigos desde el punto de vista diplomático. Y así sabemos pues que esa espada que estaba en Caracas, así fue entregada por él a Gaddafi, por ejemplo. Ese gran promotor de la libertad que era Gaddafi, recibió una espada de Bolívar de manos de Hugo Chávez, y también en la época de Maduro se le entregó esa misma réplica, o otra réplica se le entregó al señor Erdogan de Turquía, que es otro gran campeón, gran luchador de la libertad, y se le entregó también otra réplica a el mismo Vladimir Putin, jefe del gobierno ruso actualmente, que es otro adalid de la libertad y la democracia en el mundo. Entonces, vemos que ese tipo de usos que esta gente hace de la espada de Bolívar es casi una cosa de una inmoralidad y de una pornografía diplomática terrible. Y eso muestra el efecto negativo, funesto de ese robo que comenzó con estos episodios que hemos descrito y que todo el mundo conoce en Colombia, y que termina en estas actividades diplomáticas rindiendo tributo a personas que no tienen nada que ver ni con el pensamiento de Bolívar y que actúan justamente contra los principios que defendía Simón Bolívar. Bueno, usted ha hecho un planteamiento supremamente interesante, y habrá que ver si alguien hace un estudio a fondo, como debe hacerse y como puede hacerse, sobre la legitimidad de la espada que se supone que es la espada de Bolívar devuelta por el M-19 después de 50 años, de lo cual hace su propio elogio, su autoelogio. El robo de la espada y la recuperación de la espada. La recuperaron la espada estos bandidos del M-19. Y esa espada volvió, ¿es la espada de Bolívar? ¿Es esa la que tenemos? ¿O es una réplica cualquiera hecha de cualquier manera? Usted hace una pregunta, profesor, que necesita una respuesta. Necesitamos saber si por lo menos tenemos la espada de Bolívar que es, o tenemos una réplica grosera hecha en alguna parte de su transcurso por el mundo. La espada de Bolívar. Necesitamos saber cuál es y dónde está. Y eso no es la recuperación,
el robo que el M-19 hizo a mano armada en la casa de Bolívar en Bogotá hace 50 años. 50 años de este dolor. Bueno, profesor, pues inmensamente agradecidos y vamos a insistir que alguien estudie de verdad si tenemos la espada de Bolívar o una réplica grosera de ella. Profesor Eduardo Mackenzie, muchísimas gracias. Gracias a usted, ministro Fernando Londoño. Con mucho gusto. Eduardo Mackenzie desde París. Miren ustedes. Mackenzie, que es un estudioso, recorrió todas las noticias que hay sobre el viajecito, los viajecitos que hizo la espada de Bolívar. En la mitad del camino no se hizo una réplica. ¿No es otra la espada de Bolívar? ¿Dónde está la espada del Libertador? Que alguien lo estudie y lo estudie a fondo. Eduardo Mackenzie, gran periodista, grande estudioso, grande pensador colombiano que vive en París, estaba con nosotros en la hora de la verdad. ¿Buscas En invertir Colombia en hace 31 minutos y hace 2 minutos, doctor Fernando, se registró un temblor en el centro del país. 5.4 fue la magnitud del sismo que se sintió entre Caldas, Valle, y estamos viendo, es muy cerca al Tolima. Aún no sale el boletín especificando el lugar donde